Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo recordar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue declarado Hijo de Dios. Más de un milenio antes de nuestra era, Hijo de Dios o Hijo del Cielo era el título con el cual se reconocía al gobernante de un pueblo o de una nación. Por ejemplo, en Egipto, el faraón era considerado la encarnación de un dios, y según se creía, la nación egipcia era gobernada por Dios mismo. De igual manera, en Roma existía la creencia de que Alejandro Magno era el hijo del dios Zeus. Ya en Israel, esa antigua creencia fue aplicada al rey Salomón, como se puede apreciar en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. Quien habla allí es el Dios Yahvé, diciendo: yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. A través de su portavoz oficial, Natán, el profeta de la corte, el Dios Yahvé le prometió al rey David que su hijo Salomón será hijo de Yahvé o hijo de Dios. Esta es una narrativa política escrita con tinta religiosa, para que el pueblo reconozca que su líder fue escogido por voluntad del Dios Yahvé, cuya promesa expresa la adopción desde el momento de la coronación. Yo le seré un padre y él me será un hijo. Es decir, que la relación padre-hijo entrará en vigor cuando Salomón asuma el poder. Esta idea se puede observar claramente en el Salmo número 2, verso número 7. Dice allí: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Una vez cumplido con el rito religioso o protocolo sacerdotal de ser ungido por el sumo sacerdote, desde ese momento el monarca entronizado es reconocido por su pueblo como hijo de Dios. Es el día de su adopción como hijo del Dios oficial del Estado. Siendo así, examinemos ahora el uso de este título en la construcción de la figura de Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 34 y 35 respectivamente. Dice allí: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Según el relato de la concepción de María, embarazada por el Dios de su devoción, apenas nació Jesús el Galileo y fue llamado Hijo de Dios. Jesús no necesitó ser ungido por el sumo sacerdote, ni siquiera debió ser nombrado rey, porque el Galileo no es un hijo adoptivo de Yahvé, sino su legítimo hijo, su unigénito. Tanto Mateo como Lucas concuerdan con esta leyenda, que Jesús el Galileo es hijo de Dios desde su nacimiento. Sin embargo, el autor del cuarto evangelio tiene otra postura al respecto. Juan capítulo 1 versículos 32 al 34. Dice allí: Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan confiesa que no conocía a su primo Jesús, ni siquiera sabía que era hijo de Yahvé, ni que el Dios Yahvé tenía un hijo con su tía María. Elizabeth tampoco le contó que cuando estaba embarazada de Juan el Bautista, le visitó María
y él saltó en el vientre de ella. Juan tampoco sabía que su primo desconocido sería uno de los varios candidatos a Mesías de Israel. Por lo que estamos viendo, Juan el Bautista estaba más perdido que perro en procesión. Menos mal que el Dios Yahvé le avisó a tiempo que su hijo sería bautizado, y para que lo identificara, le dijo que una paloma se posaría sobre su hijo, pero que no se engañara, que la paloma no sería una paloma, sino su propio espíritu divino en forma de paloma. Después de observar la escena descrita por Yahvé, recién entonces Juan el Bautista pudo confirmar que el bautizado es hijo de Dios, el hijo adoptado por la deidad en el día de su bautizo. Así que para Mateo y Lucas, Jesús es hijo de Dios desde su nacimiento, y para Juan, recién desde el día de su bautismo. Escuchemos ahora al filósofo y teólogo de Tarso de Cilicia. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Juan el Bautista andaba desinformado, pero a Pablo le tenía sin cuidado las leyendas que fueron escritas sobre Jesús en los evangelios, porque él tenía su propia teología, su propio concepto sobre el Mesías ajusticiado. Según Pablo, Jesús fue declarado Hijo de Dios al resucitar de los muertos, y no antes. Si la fuente de Pablo es el Espíritu de Santidad, cabe preguntar dónde se encontró con tal Espíritu, cómo le comunicó el nombramiento o en qué circunstancias. Como la fuente de Pablo es incomprobable, su afirmación se reduce al ámbito de la fe o la creencia. Ni el nacimiento prodigioso de Jesús ni su resurrección pueden ser comprobados, porque no son hechos históricos, sino relatos fantasiosos que abundan en la literatura religiosa y que pertenecen al mundo de la fe, de la creencia, de la religión, de la superstición. Muy bien, ahora que ya escuchamos las versiones de los evangelistas y de Pablo, veamos qué dice Jesús el Galileo sobre el título que le adjudicaron sus seguidores, aun sabiendo que fue ejecutado por levantarse contra la ocupación romana. Evangelio de Juan capítulo 9, versículos 35 al 37. Dice allí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Jesús le había sanado a un ciego de nacimiento, quien no sabía nada del Galileo, excepto que le dio la vista mediante la aplicación del lodo en sus ojos. Y como el milagro tuvo lugar en día de reposo, los fariseos interrogaron al ciego sanado sobre la identidad de su médico, y les respondió que era profeta. Según la narrativa, los judíos ni siquiera creyeron que era ciego, así que decidieron hablar con sus padres. Lo cierto es que después de todo, el ex ciego terminó siendo expulsado por el grupo de religiosos que lo había interrogado. Pero toda esa trama es para que el autor del relato ficticio ponga de nuevo frente a frente al Galileo con el hombre sanado de ceguera, para que Jesús le pregunte si cree en el Hijo de Dios. El hombre contesta, ¿quién es para que crea en él? Jesús responde, soy yo el que habla contigo. La pregunta hubiera sido hecha antes de la curación, para que el no vidente expresara su fe primero y entonces se materialice la sanación. Pero esta narrativa, mejor dicho, que solo aparece en el Evangelio de Juan, su creador invirtió el orden y compuso el relato con un esquema diferente al empleado en los evangelios sinópticos. Lo que debemos rescatar del autor es que puso al Galileo a confesar que él es el Hijo de Dios, porque esta declaración sería la causa teológica de su condena y ejecución. Juan capítulo 19, versículos 6 y 7 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo,
crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En este relato ficticio, el redactor pone a los líderes religiosos con los guardas del templo a pedir a voces al procurador romano que crucifique a Jesús por el delito de identificarse como hijo de Dios, porque según la ley judía es un pecado cuya pena es la muerte. Si es así, ¿por qué no le apedrearon los sacerdotes como hicieron con Esteban? Ya que se trataría de una ejecución legal. Pero no lo hicieron porque el autor de la narrativa tiene otro plan para acabar con la vida del Hijo de Dios. Como vimos al inicio del estudio, el título Hijo de Dios es otorgado al rey de Israel y bajo la acusación de ser el rey de los judíos, terminan condenando a Jesús el Galileo. Juan 19:15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, dijeron, no tenemos más rey que César. Esta es la verdadera causa de la ejecución de Jesús, el intento de independizar a su pueblo de la ocupación romana. De haber triunfado, Jesús hubiera sido el auténtico Mesías, el legítimo rey de Israel aclamado por sus compatriotas. Pero ante el fracaso de su proyecto libertario, la narrativa romana responsabiliza a los judíos de la muerte del Hijo de Dios. Así que los judíos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, y ni siquiera el diablo, y eso que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Mateo 4, versículos 5 y 6 dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo sabía que Jesús no era el Hijo de Dios, sabía que Jesús era un impostor. Por eso el desafío o la prueba. Si eres el Hijo de Dios, entonces demuéstralo, porque si tu Padre es el Dios Yahvé, su promesa escrita es que te va a ayudar en esta circunstancia. Y Jesús, sabiendo que el Dios Yahvé no socorre ni siquiera a su propio pueblo, mucho menos acudiría en su ayuda. Y ya colgado en el madero le preguntó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no pasó la prueba de la caída libre y fue reprobado por el examinador. Igualmente la promesa escrita que Yahvé le sostendría tampoco pudo demostrar el poder que se le atribuye. De modo que ni los judíos ni el diablo creyeron en Jesús, ni en su origen, ni en su identidad, ni en su mensaje. Pero hubo un pequeño grupo de gentiles que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Los únicos que se convencieron de que Jesús era el Hijo de Dios fueron los integrantes del ejército romano que vigilaban para asegurarse de que el ejecutado muera. El personaje más importante, por su jerarquía, fue el centurión romano, un oficial de alto rango del ejército romano. Recuerde que la Biblia cristiana Nuevo Testamento es un escrito totalmente antijudío, es un pasquín de guerra escrito por los romanos en las que tuercen las escrituras sagradas, se ironiza la creencia religiosa, se descalifica a sus antepasados y se ridiculiza al régimen sacerdotal judaíta del primer siglo. Los romanos transformaron el fracaso político de Jesús el Galileo en una nueva religión, con el objetivo de anular la religión hebrea
declarando su total cumplimiento en el Jesús de los Evangelios y la plena vigencia de una nueva creencia, establecida en una nueva alianza, registrada en un Nuevo Testamento. Por eso resulta insultante para los judíos que los cristianos pretendan evangelizarles con un mensaje claramente antijudío, ignorando la historia de ambas religiones. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor español Manuel Vicent: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.